Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, en lo laboral. Leo y el trabajo. Los que sí estáis trabajando, Leo, os veo mucho como en una situación de querer tomar una decisión, ¿no? Tenéis muchas dudas dentro de lo laboral, en algún aspecto. A mí las cartas me hablan de nuevas firmas para muchos de vosotros, pero vamos a ver si esa firma es dentro del lugar o es en otro lugar, Leo. No me sale un cambio de lugar, entonces la firma es dentro de ese lugar, del lugar que tú estás a día de hoy. Leo, lo que sí estáis trabajando, sí es cierto que veo que dentro de 2 meses aproximadamente vais a pasar como una etapa dentro del trabajo en la cual como que vais o a daros una baja o algo por el estilo, Esto no será para todos, será para alguno de vosotros. Los Leo que no estáis trabajando. Sale una firma de contrato y es en un lugar que o que tú conoces o que tu familia conoce, ¿no? Entonces, esta firma de contrato, Leo, es algo esperado, así lo dicen las cartas. Es algo esperado. Tú podrías estar en este trabajo 6 meses aproximadamente, ¿bien? ¿Por qué 6 meses? Dicen, no se cumplirá lo que pactéis en un principio, Leo. También te lo digo, ¿vale? Leo, que tenéis un negocio. No sabéis muy bien qué hacer con algo respecto a tu negocio y lo familiar, ¿no? Entonces estáis aquí un poco que no sabéis muy bien cómo encajar esto, ¿no? Por lo menos lo que yo veo aquí. Porque pensáis que esto podría traer inconvenientes de cara a futuro. Las cosas las vas a ir viendo, Leo, más adelante. ¿Bien? También dicen las cartas que el que forme parte de algo relacionado con tu negocio, un familiar, dice, puede traerte inconvenientes en tu vida o discusiones con alguien. Quizás que tú estés así por eso también. De todas maneras, Leo, tomarás una decisión. Sale una decisión tomada que se dará. Y si estás esperando a recibir noticias relacionadas con esto, también se darán esas noticias en unas 4 o 5 semanas aproximadamente, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. En el mes de diciembre vas a recibir algo, Leo? Así lo dicen las cartas. Recibirás algo y aparte de recibir algo, dice, eso que tú recibes lo quieres poner o lo quieres invertir en algo o empiezas con algo. Con el dinero que tú recibes comenzarás algo, así lo dicen las cartas. ¿Esto sería positivo para tu economía? Sí, Leo, pero los resultados o los beneficios los vas a ver a partir del mes de agosto, o sea que es un proceso lento, necesario, como lo quieras llamar. Entonces, ¿sería beneficioso esto para ti de cara al futuro? Sí, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteros. Cuidado con una persona que llega o que está a día de hoy en tu vida, Leo, Cuidado con esta persona, porque dicen las cartas que está ocultando algo.
o que podría comenzar a ocultar algo. Si no ha llegado, llegará, ¿vale? O sea, que hablan de engaños con personas especiales o algo por el estilo. Si tienes alguna persona especial o estás hablando con alguien, ten mucho cuidado, Leo, porque hay muchas cosas que has de saber de esta persona. Bien, por otro lado, Leo, ¿podrías en un futuro cercano tener una relación? Leo, los caminos los tienes abiertos, pero lo que tú estás buscando tan ansiosamente, así lo dicen las cartas, dicen no se puede encontrar de la noche a la mañana. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. La primera persona que me aparece aquí, Leo, es una persona un poco más joven que tú, ¿bien? Y esta persona indica en las cartas que en un principio hay comunicaciones entre vosotros dos, pero no es, creo que no es la persona, déjame confirmarte porque se está mezclando aquí. Dice que hay una imposibilidad de que esta persona te ofrezca una relación estable en un principio. No dicen nunca, dicen en un principio. O sea que esta persona, que es más joven que tú, dice estaréis en comunicaciones, pero por la situación de uno de los dos separan las comunicaciones. ¿Qué pasa en esas entremedias? ¿Qué pasa? Que se cruza otra persona en tu vida, Leo. Y esta otra persona es la persona que miente. Cuidado con esto, ¿eh? Porque tú sí te puedes ilusionar de esta otra persona. Así lo están diciendo las cartas, ¿eh? Te puedes ilusionar de esta otra persona y realmente es una persona que se ve todavía con alguien de su pasado, ¿bien? Se ve con alguien de su pasado. Y tiene un vínculo con esa persona del pasado, y no te estoy hablando aquí de hijos, sino que se ven todos los días, que trabajan juntos o algo por el estilo. Entonces, la persona importante podría ser esta persona joven que estamos viendo en un principio. Podría ser que sí, porque las cartas dicen separará la historia, pero es que luego se reanuda la historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Solteros. Esa estabilidad que tú necesitas, Leo, dice, primero tienes que encontrarla en ti mismo o en ti misma. No pienses en lugares del pasado ahora mismo. Si llega el momento de ir a ese lugar del pasado, adelante. Pero aquí lo que dicen las cartas, no te adelantes, no creas, o sea, no te empeñes en que el amor de tu vida está en un lugar del pasado o tiene que ver con tu pasado. Esto será para una parte de vosotros, Leo. 15 días aproximadamente, incluso para muchos de vosotros, os podría decir que menos, vais a hacer un desplazamiento que tiene que ver con algo de tu economía, no sé, algo así. Pasa aquí, hay un acontecimiento, te mueves y a raíz de este desplazamiento podrían comenzar las comunicaciones con esta persona. El desplazamiento lo podéis tomar como fecha o como situación referente porque vayas a conocer a esa persona durante ese desplazamiento o el lugar el cual vas. ¿Bien? Vamos a seguir, Leo. Hay una cosa aquí, Leo, que me llama un poco la atención de toda esta situación y dice que o te dejas mucho llevar de la gente,
de lo que te digan de una persona en concreto que puede impedir que fluya una relación o algo pasa aquí. Entonces aquí, Leo, deberías de prestar atención a esto, porque informaciones de esta persona te van a venir y no son todas ciertas, así lo dicen las cartas, así que ojo con esto, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Para los que no estéis con un compromiso de por medio, hablan las cartas de un compromiso entre vosotros dos, Leo. Hablan de un mayor compromiso. O sea, los que estéis de novios o los que estéis simplemente conviviendo, hablan de un mayor compromiso. También dicen que es necesario uno de los dos que solucione algo paralelo a la relación, ¿vale? Para que esto surja o para que la relación fluya. Bien, Leo. Hay un triunfo aquí en vuestra vida. Dice que cierto triunfo hace que... O sea, será tan grande el triunfo entre vosotros o se verá la relación tan fuerte que los posibles enemigos que hayáis tenido en la relación como que salen, como que se apartan o quedan como en un pasado, ¿no? Vamos a ver qué más. Tenéis que tener cuidado también, Leo. A ver, yo no veo aquí una traición de nadie, pero sí es cierto, Leo, que veo... Y en las otras cartas también ha salido como que os confiáis mucho de alguien en concreto, Y aquí las cartas han dicho que mucho cuidado en quién confiáis. Leo, casados, en convivencia y novios. Para los que tenéis hijos hay un problema con los hijos, aquí lo dicen las cartas, y esto va a salir a la luz. Hay algo, alguna situación con los hijos que va a salir a la luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber un problema, ese algo que se oculta va a derivar a un problema mayor, ¿vale? Lo que están diciendo las cartas. Deriva a un problema mayor, con lo cual, Leo, dice que posiblemente esta sea la situación externa que se debe de solucionar. Quizás este problema ya se sabía que existía y se ha estado ocultando en la pareja por evitar problemas mayores o algo por el estilo. Leo, todos los que estéis esperando que se solucione otro tipo de situación que tenga que ver con papeles para que vuestra relación fluya, dice, esto lleva un tiempo estancado, pero es un hecho que se dará. Bien, que el hecho de que esté estancado no quiere decir que no se vaya a dar. Ese triunfo que hemos visto en tu relación, Leo, dice que a vosotros os une y a un hombre lo aleja. Así lo dicen las cartas. A vosotros os une y a un hombre en concreto lo aleja o algo así. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Algo muy esperado, dicen unas cartas aquí. Luego aparte hay como aquí una superación de... Hay una superación en cuanto a un miedo que se ha tenido, ¿no? Es como poner a prueba a alguien, yo lo veo así, es como poner a prueba a alguien y es como que se supera algo aquí en esta relación. Y esto es muy positivo, hablan, dice, llega la confianza que ha sido tan esperada o es tan necesaria en la relación. O sea, que se ve un cambio en la pareja bastante considerable, lo que yo te quiero decir, Leo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios.
Hay una etapa muy... A ver, no voy a decir muy negativa, pero sí es una etapa en la cual, vale, como te he dicho antes, se ha estado ocultando cosas para evitar males mayores, pero esto realmente no era evitar un mal mayor. Esto era agravar el problema que teníamos, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que a raíz de algo que sucede, ¿no?, con esa persona en concreto, dice esto sale a la luz, también haciendo crear o tener esa confianza con la pareja que antes no se tenía. Bien, o sea que esto es muy importante, Leo. La confianza. Bien, vamos a ver, ¿qué más? Es que digamos que tu relación comienza de nuevo, Leo, y comienza de una manera totalmente diferente a como era antes tu relación. Así lo están diciendo las cartas. Tu relación vive como un renacimiento o algo por el estilo. De todas maneras ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Leo, y tu mensaje especial del amor. El que no muestren los sentimientos o el no mostrar los sentimientos, esto se puede aplicar a uno mismo también, no quiere decir que no haya sentimientos. No se debe de dar a cambio de algo después. Eso es lo que te están diciendo las cartas, Leo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos con tu mensaje, no, con tu salud. Te iba a dar otro mensaje. Vamos con tu salud, Leo. Veo mucho cansancio, Leo, y dicen las cartas que deberías de prestar atención a todo lo que esté relacionado con los huesos y las articulaciones. El cansancio que tengas puede ser lo que es, cansancio, porque no sale nada más. De todas maneras, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguimos con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general. Es momento de cambios, Leo. Es momento de cambios contigo mismo, por ti solo, por ti sola. La familia, en este caso, y dicen los problemas familiares o los problemas de otras personas, para hacer este cambio y para dar este avance en tu vida deberás de dejarlos a un lado. El número 9 te voy a dar, Leo, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Leo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.